Todas las artes, entonces, dice Sócrates, tienen el mismo esquema, tienen la misma estructura y vamos a ver, entonces le va a ayudar a Ion a saber si el arte del rapsodo e incluso el arte del poeta tiene esta misma estructura, tiene esta estructura y es por lo tanto tecne y a la vez es episteme, es conocimiento. Y así, de este modo, va a sacar del lío a Ion en el que está metido. Por lo tanto, ahora, en este cuarto lugar, vamos a ver cómo expone Sócrates esta cuestión. La investigación, la skepsis, el mirar, la consideración, es siempre la misma, siempre se hace del mismo modo cuando uno toma lámbano, el verbo lámbano, tomar, toma una técnica en su totalidad. Cuando consideramos el Hollen Technen, una técnica en cuanto a totalidad, tiene que tener el mismo tipo de mirada, el mismo tipo de estructura, el mismo tipo de investigación. Y conectar entonces con una estructura real correspondiente y por lo tanto con una estructura de valer correspondiente y por lo tanto con una posición en la realidad. Dice Sócrates, tomemos la grafiqué, tomemos la pintura. Para la pintura existe una técnica general, tis esti techne to holum, tiene una técnica común. Por lo tanto, un campo de hacer y de conocer se determina por esta totalización estructural, por esta estructuración importante, porque luego será una cuestión que se vaya repitiendo a lo largo de la historia, en este caso nuestra, de la historia del arte y de la belleza, de la artesanía, una pregunta sobre cómo se rotura un campo, sobre si esta acción es arte o no es arte, qué estructura tiene, qué modalidades tiene, qué. Esto será una cuestión capital. Y las distintas modalidades de hacer que quieren ser consideradas arte tendrán que ir cumpliendo o no, veremos, porque luego se irán modulando estas cosas con estos requisitos. Precisamente porque hay una estructura clara que es total y totalizante, podemos, si poseemos conocimiento de esta estructura, determinar, podemos juzgar. Por lo tanto, la discriminación, el gusto y luego la distinción, la especialización, el ser refinado, radica aquí. Nosotros podemos entonces valorar, pensar, ser, valor, sentirse valorado y saber valorar, tener dignidad y hacer dignas las cosas radican aquí. Hay pintores buenos y pintores ineptos, agazoí, caí, fauloi, pintores buenos y mediocres. Cuando uno sabe si uno es bueno, sabe si el otro lo es, si los demás lo son, si este es mejor que el otro. Nos permite este saber entonces orientarnos, dar criterios y por lo tanto dar estructuras de subjetivación para el ciudadano. Lo mismo pasa en la estatuaria, que tiene en su nombre en griego es andriantopoia, que significa, ¿no? Andrian significa el varón, aner, andros, ¿no? La escultura referida primariamente al cuerpo masculino. Lo mismo pasa con la estatuaria, con la escultura. Lo mismo pasa con el tocar la cítara, dice Sócrates, con tocar el aulos, la flauta, con la rapsodia, etc. El que sabe distinguir, tiene criterio, por lo tanto, el bueno del malo y sabe hablar de unos y de otros. Y por lo tanto no se encuentra nunca en dificultades, no se encuentra nunca en una situación aporeí, en una situación de aporía, de callejón sin salida. Admito, Ion, perdón, no puede replicar esto que dice Sócrates, no puede antilegei, no puede decir nada en contra, porque ha sido incapaz de probar en el fondo que él domina este arte, no está demostrando nada. Y Ion se está quedando sin palabras, se está quedando sin razones, aunque todavía recurre a su sentir interno. Dice, sí, no te puedo replicar, pero en el fondo de mi corazón sé que yo soy un verdadero especialista en Homero, sé que hablo bien de Homero, aunque dudo cuando hablo de otros poetas. Y le dice a Sócrates, ¿por qué me pasa esto otra vez? ¿Cuál es la haitía? ¿Por qué pasa esto? Sócrates da un paso más, entonces, en esta demostración, ¿no? que le está haciendo. Sócrates dice, miro entonces, miro, orao, hago teoría, miro, y trato de mostrarte
trato de mostrarte, trato de enseñarte, no trato de eduquei, de enseñarte. Dice, y lo que le dice es lo siguiente, y esto es clave. Dice, mira, Ion, lo que te pasa a ti es que tú no dominas ninguna técnica, porque lo que tú haces, el oficio de rapsoda e incluso el oficio de poeta, de alguna manera, no es propiamente algo técnico, ni siquiera puede entonces ser candidato a ser algo epistémico, a enseñar algo de verdad. Dice, cuando hablas bien sobre Homero, cuando eulegein, cuando hablas bien sobre Homero, no es por una tecne tuya, no es porque tengas una tecne, sino porque hay una potencia, eres movido por una potencia, por una fuerza dinamis, entonces la facultad, la capacidad, la dinamis no es tuya, no es un peritaje tuyo, sino que tú eres un objeto que es movido por otra fuerza distinta y por lo tanto no estás en el ámbito del conocimiento, que es una fuerza que de algún modo equilibra el pensar y el ser sin más, y no deja de residuos y no deja heteronomías, sino que tú estás movido por una fuerza divina. Teia de dinamis hesekinei. Tú eres movido, te mueves por una fuerza divina. Por lo tanto, cuando hablas bien sobre Homero, no es porque tú tengas una técnica, sino porque estás en otro ámbito, estás movido por la fuerza de los dioses o del dios. Y esta fuerza, esta dinamis, no es la fuerza de la razón, no es la fuerza de la prueba y de la demostración universal y racional que vale en todo tiempo y lugar, sea mañana y tarde, estés bien o estés mal, sino que esta fuerza, esta dinamis, es similar, dice Sócrates, al imán, a la piedra que Eurípides llamó magnetim, y la mayoría denomina de otra manera, nosotros llamaríamos piedra imán. Esta piedra imán, con su fuerza, esta imantación, atrae a un anillo y a la vez hace que este anillo cobre esta dinamis que se le transmite y atraiga a otros anillos, a otras sortijas, y se dinamiza de este modo, hasta formar, dice, una cadena de anillos. Esta dinamis se extiende entonces por una serie de anillos, hasta formar una cadena de anillos de hierro sustentada en esta dinamis. De este modo, entonces, tú no dependes de la razón abstracta o general, sino dependes de la inspiración, dependes de un entusiasmo, y entusiasmo se dice en Zeus, es estar en Zeus, estar en Dios, estás arrebatado por lo divino. Lo que la dinamis que te hace a ti poetizar es un entusiasmo, un arrebatamiento creado, poiei, fabricado por la musa, la fuente de la inspiración, que a través de este entusiasmo, diaton en theon, hace que se vayan enlazando ek artao, que se entrelacen, que interdependan, pero a la vez que estén dominados diversos entusiasmos. Este entusiasmo te enlaza con otros paulatinamente. Tú transmites el entusiasmo que a ti te transmite la musa al público, etc. Pero esta forma de transmisión, esta forma de derivación, no es la forma de derivación de un arte, de una técnica, de unas reglas universales, racionales, no es una forma de conocimiento, sino tiene que ver con el arrebatamiento, tiene que ver, diríamos, con la irracionalidad, casi con lo inconsciente. Y de alguna manera hace que tú no seas un sujeto autónomo, que tú poseyéndote a ti mismo no seas el que eres, sino que de algún modo estés ya siempre en situación de estar dominado. Es decir, el arrastre de la creatividad artística esconde un elemento de dominación, un elemento de sumisión. Esta forma de plantear Platón el origen del arte y su divergencia con el pensamiento que llamaríamos racional hunde sus raíces en una escisión profunda que hay en la cultura griega, que tiene varias fuentes, ¿no? La fuente, en este caso, la fuente órfica, la fuente que luego tiene que ver con lo dionisiaco, que leemos en las Bacantes de Eurípides, donde unas mujeres arrebatadas por el entusiasmo desgarran lo que les cae a mano y sacan leche del agua, de los ríos, en pleno entusiasmo. Este elemento de danza, de baile, en el fondo, irracionalidad que tiene que estar presente y que está presente en nuestro origen y tiene que estar presente en nuestras sociedades, pero que tiene que estar, aquí es lo que está diciendo Sócrates, dominado por otro tipo de palabra, por otro tipo de estructura mental.
y sin embargo, fijaos bien, también esta estructura mental diferente, esta estructura lógica, que es la que va a defender Platón y Sócrates, tiene también un elemento poderoso, un elemento erótico, como muestra el banquete, la obra platónica. Pero este erotismo es un eros frío, por decirlo así, un eros cálido que no se somete a la heteronomía. Es un eros que ayuda a la identidad, no un eros que desgarra y que arrebata. Es un eros apolíneo, no un eros dionisiaco, diríamos. Dicho esto, que es muy poderoso, Sócrates entonces da un paso más en la línea de las consecuencias. Por lo tanto, entonces, fijaos bien, no solo es el rapsoda, vamos a ver, el que es arrebatado, el que escribe desde el entusiasmo y fuera de la línea clara de la dialéctica, sino que los poetas, tanto los poetas épicos como los poetas líricos, ton epon poietai, los poetas épicos, y los melopoi, los poetas líricos, melopoioi, los poetas líricos, tanto los poetas épicos buenos como los poetas líricos buenos escriben de esta manera, o componen de esta manera. Así los poetas épicos buenos componen entusiasmados y poseídos, catejómenon. Su acción, el ejo, está en otras manos, están en theoi, están de alguna manera entusiasmados, poseídos, y su propia técnica está sometida a esta estructura. No es una técnica, por lo tanto, fría, universal, tranquila, sino es una técnica que depende del momento. Por eso pueden componer en un momento y en otro no. Por eso no uno escribe poesía cuando quiere, o uno que es bueno en un tipo de poema no es capaz de hacer otro poema, porque la poética no es un arte que tiene una estructura que se puede dar siempre, que abarca todo totalmente y se puede, como si fuera una cosa industrial, promover sin más, sino que depende del momento, depende de la inspiración, depende de la musa, y por lo tanto basar la estructura de una educación, la estructura de una ciudad en esta inconstancia nos llevaría, piensa Platón, probablemente a la ruina. No que esto no tenga que estar, porque él mismo leía, sino que tiene que estar de alguna manera subordinado a lo otro, ¿no? Los poetas épicos y los poetas líricos, igual que los danzantes, los coribantes, no están nunca cuando componen en sus cabales. Están en situación de la pérdida de la frónesis, en frones. Están fuera de sí, están fuera del fren, fuera de la miente, fuera de la mente, ¿no? Están desenfrenados, están frenéticos y están en formas de manía, en formas de delirio, ¿no? Por eso estos poetas, cuando están inspirados, arrebatados por la música, son muy creativos, sí, pero a la vez muy dependientes, y realizan cosas extraordinarias, como las bacantes, ¿no? Que sacan agua del agua leche. Pero cuando están serenas son gentes normales y corrientes, y por lo tanto el ciudadano normal y corriente no puede estar en esta permanente estructura. Del mismo modo, entonces, en sus propias palabras, Ion lo que dice es reproduce este alma en sí mismo y luego en los espectadores. Y además Sócrates dice que los poetas admiten, aquí una precisión fenomenológica, los poetas admiten esto de sí mismos y dicen la verdad. Los poetas hablan así de sí mismos. Los poetas no pretenden ser sabios en el sentido de conocedores de un método universal de determinación y acción en un campo, sino que hablan así de sí mismos, como seres poseídos, seres entusiasmados. Caí alecé legusi. Hablan verdaderamente así de esto. El poeta, por lo tanto, dice Platón aquí, Sócrates aquí, avanzando un paso más, el poeta, el poietés, no ya solo el rapsoda, sino el poietés, el mismo poeta, es una cosa, una grema, cufón, tenón y herón. Es una cosa ligera, alada y sagrada. Es una cosa frágil, es una cosa ligera, es una cosa sagrada, es un ámbito específico. Y este poeta, este ser alado, ligero y sagrado, solo puede poetizar cuando está en ceos, cuando está entusiasmado. Cuando ya la mente, su nous, su razonamiento, su inteligencia máxima no está presente. Cuando está
fuera de sí, ekphron, cuando está fuera de su fren, fuera de su mente, fuera de sus cabales. Entusiasmado, fuera de la inteligencia y fuera de sus cabales. Por lo tanto, entonces, quien así habla, quien así compone, no posee una técnica, porque si pusiera una técnica podría escribir cuando quisiera, de lo que quisiera. No posee un arte en el sentido de técnica, de conjunto de reglas que te permiten hacer una cosa cuando las dominas, sino lo que posee es una suerte divina, una theia moira, un destino divino, una elección divina, una condición, suerte divina. Y esta condición que le posee a él es lo que le hace decir con tanta belleza. Y así, por lo tanto, también hace que solo pueda hacer bien, solo, monon, aquello a lo que la musa le empuja, aquello a lo que la musa le dispone. Por lo tanto, es un ser irregular, que tan pronto está contento como está decaído, tan pronto compone como está en silencio, tan pronto acierta como dice tonterías. No le falta la constancia, por decirlo así, que tiene toda verdadera técnica, todo verdadero arte. Por lo tanto, el poeta no es un artista en este sentido griego, no es un ser de fiar, por decirlo así, no tiene esta regularidad. Lo que él hace, por lo tanto, no es episteme, no es verdadero conocimiento, es más bien arrebato emocional, no verdadero conocimiento, y por lo tanto no puede estar en la formación general del ciudadano. Sin esta theia moira, sin esta condición divina, carece de potencia, es adínatos, no tiene fuerza, no tiene poder, no tiene facultad. Y ella le capacita solo para lo que le capacita, y para lo demás es mediocre. Fijaos bien la diferencia entre esta postura, en la que el filósofo va a ser el rey, ¿no? Va a ser el educador. Fijaos la diferencia entre esta postura y el estatuto contemporáneo del arte, que ya no es una técnica, sino es una poiesis, una creatividad no sometida a reglas, y donde el artista, a partir del siglo XIX, fundamentalmente es como un gurú, es como alguien que penetra más profundamente en el secreto de las cosas que el propio pensador, que el propio científico. Y la palabra, por lo tanto, del artista es una palabra que se escucha, que es una palabra casi como profética, casi como profundamente más filosófica que cualquier filósofo profesional en la suya. Daos cuenta de esta inversión desde estas estructuras. Platón niega el carácter al poeta, a Homero, no solo al Rapsoda, Ion le niega el carácter de técnico, le niega el carácter de artista, le niega el carácter de sabio. ¿No? Lo sitúa en el ámbito del arrebato, de la irracionalidad. Por lo tanto, entonces, queda mostrado, dice Sócrates, que el poeta no posee una técnica en el sentido que él está diciendo, no conoce una estructura de la realidad real y su conocimiento no es verdadero conocimiento y por lo tanto su valor no está garantizado. No es un arte entonces, pues si lo fuera, dice, serían los poetas buenos en todo lo que hacen y todo el tiempo. El Dios entonces lo que hace es extraer al poeta el nous, la mente, la inteligencia, y les obliga a pagarles por el entusiasmo, de pagarles a los dioses por el entusiasmo, como oráculos, haciendo como si fueran oráculos y como si fueran adivinos. O sea, el dios extrae ex aireo el nous y utiliza, se sirve de los poetas para dar sus mensajes. Y este quitar la nous, quitar el mente, este desenfrenar, es una forma de pago que el poeta tiene que hacer por el don que recibe, que es el poder ser entusiasmado, el poder ser elegido por los dioses. Entonces, de este modo, nosotros escuchamos al poeta de esta manera como un intermediario de la divinidad, pero no como un intermediario de la estructura racional última y permanente de la ciudad, de la realidad, sino como una ultimidad diferente, una ultimidad de algún modo peligrosa, de algún modo desordenada, de algún modo irregular. Por lo tanto, no son los poetas ni los rapsodos los que hablan cosas hermosas y dignas de tan gran valor, axia, sino que son los dioses, es el dios el que a través suyo, dia, habla, lego. Así entonces, los poemas
no son obras de los hombres y por lo tanto son desmensurados, mens mentis, no la mente. Los poemas no son obras de los hombres, sino que son divinos y de los dioses. Theia kai theon. Divinos, Theia kai theon, y de los dioses. Esto que parece un halago, en el fondo es una exclusión de la ciudad, porque fijaos bien, curiosamente, va a haber en Sócrates, respecto a este tipo de divinidad, que no es la divinidad de las ideas, sino la divinidad de lo oscuro, de lo irregular, una especie de ateísmo. Entonces la filosofía occidental se basa en un ateísmo primario y en un teísmo primario, por decirlo así, el teísmo de la verdad absoluta, y aquí son las ideas, y el ateísmo respecto a lo irracional, que suena como totalizador, pero que está desestructurado. En estos dioses Platón no cree, o estos dioses que hablan, que entusiasman, que te convierten en un ser dependiente e irregular, no son dioses confiables para la avocación de la construcción de la ciudad, para ser puestos a la cabeza de las ciudades. Por lo tanto, entonces, el poeta no es sino un intérprete, un hermenés ton theon, un intérprete de los dioses, y cada poeta del dios, de la musa, del aspecto, de lo divino, de lo oscuro, que lo posee, kategetai, de que lo posee. Así, puesto esto de forma tan potente, de nuevo Sócrates da un paso más y va a seguir determinando el estatuto del Rapsoda para que Ión salga de su perplejidad. El poeta es el intérprete de los dioses, está imantado por el dios. Hay una cadena entonces de transmisión, igual que hay luego cuando tú escuchas una cadena de escucha que te permite remontar, pero que no es la cadena dialéctica del conocimiento, aunque es una cadena que también es una forma de conocimiento. A su vez, el Rapsoda es el que interpreta, el hermeneuta, del poeta, y es por ello un hermeneon hermenés, un intérprete de intérpretes. Cuando veíamos la teoría de la línea, veíamos que las imágenes eran sombra de los objetos, que eran sombra de las ideas. Aquí sucede igual, ¿no? Hay un más a menos, un menos a más, dependiendo de si descendemos o remontamos en la fabricación, en el conocimiento, en la recuperación. El poeta entonces es un intérprete de los dioses. El rapsoda es un intérprete del poeta. Está el tercero en el escalafón. Y entonces Ión tiene que reconocer ahora, ¿no?, este carácter suyo de intérprete, del intérprete, y tiene que reconocer este carácter entusiástico de la poesía. Como él, cuando está recitando algo digno de piedad, el Einon, se le llenan los ojos de lágrimas, y como cuando está recitando algo terrible, algo de hipnótico, se le erizan los cabellos y le palpita el corazón de miedo. Ión reconoce que cuando él está recitando sobre el escenario, no está en sus cabales, como sí está en sus cabales el filósofo que va analizando los fenómenos para llegar a las ideas, sino que está fuera de sí, está en front, está entusiasmado. Y su alma entonces no está allí, sino que se traslada enajenada a los sucesos que narra y que emotivamente le tienen agarrado. Además está actuando con unas vestiduras llamativas en un escenario lejos de la normalidad política. El rapsoda entonces transmite esto a los espectadores como un entusiasmado intérprete que trata de entusiasmar a los espectadores. Transmite estos a los espectadores, transmite obrándolo, es una erga, una acción. Y sin embargo, a la vez, el rapsoda es un hipócrites, es un actor que tiene un ojo en esta emoción y un ojo en el dinero que está cobrando. Es decir, de alguna manera nos plantea aquí Ión lo que va a ser también uno de los grandes debates de la modernidad y de la actualidad, que es el estatuto del intérprete, el estatuto del actor. ¿Debe el actor fundirse con aquello que interpreta, como los que son actores del método, que tienen que interiorizar psicológicamente el personaje? ¿Tiene el actor que diferenciarse y separarse claramente del personaje, como es un debate que propone Diderot en La paradoja del comediante? ¿Tiene que distanciarse
como una función política, como hace la teoría del actor de Brecht, donde el actor se cuestiona a sí mismo en cuanto actor sobre el escenario y se distancia. ¿Cuál es el papel del actor? ¿Es un papel de actor entusiasmado? ¿Es un papel de actor filósofo? Esto queda aquí planteado. De momento, en el mundo griego, el papel del actor ha quedado aquí un poco rebajado. El rapsoda, entonces, sea lo que fuere lo que piensa internamente, imanta, porque está imantado, e imanta a los espectadores. El espectador, por lo tanto, el ceatés, el que mira, el que está mirando, el que está en esa luz de la mirada, es el último, el eschatos, el límite de esa cadena imantada que viene de la musa o de los dioses al poeta, del poeta al rapsodo y del rapsodo al público. Es una dinámica, es una fuerza, una potencia de esta naturaleza que tiene esta estructura, ¿no?, de agotamiento, pero a la vez de unión, de dependencia. Por lo tanto, el actor, el rapsoda, es un intermediario, igual que el poeta es otro intermediario, ¿no? El dios, entonces, aquí, o lo dios, arrastra la psique de los hombres como quiere a través de estas emociones. Fijaos bien, hay aquí un elemento importantísimo de unidad. El arte, entendido así, el arte arrebatador, de alguna manera pone en comunicación todos los niveles de la realidad y pone en comunicación por la emoción, por la piedad, por lo terrible, a los ciudadanos. De alguna manera unifica. Pero es esta unificación lo suficientemente potente para mantener unida a la ciudad. Se necesitará, piensa Sócrates, una unificación racional basada en las ideas. Pero nosotros también sabemos, desde el siglo XIX y XX, que la pura coinonía racional, constitucional o epistemológica no basta para mantener unidas a las sociedades, sino que es necesaria también la unión en esta emoción, ¿no? Aquí se nos plantean estas opciones, se elige una, pero queda todo el campo dispuesto para reflexiones posteriores. Nos entregamos a la emoción que nos arrastra y nos desenfrena, o eliminamos esto, o lo manejamos, lo colocamos en cantidades discretas. ¿Cómo educar entonces al ciudadano para mantener la ciudad unida, pero a la vez con una coyuntura viva? Y aquí una de las funciones del arte probablemente también. El dios entonces arrastra aquí al alma, Helkei, a la psique, como quiere, buletai, como dispone. Y frente a esto, la filosofía sería un ejercicio de sobriedad, una ascesis, ¿no? Es una de las formas del agon, del combate, la ascesis. El poeta, entonces, no es pedagogo político por mofarse de los dioses, como a veces se piensa cuando se interpreta la República. Dices, excluye a los poetas porque los poetas con sus relatos, con sus mitos, con sus narraciones, hacen de los dioses unos borrachos, unos libertinos. Sí, también, pero en el fondo no es esto. El poeta no es mantenido al margen de la ciudad o subordinado en la formación del ciudadano, y por lo tanto no tiene palabra epistémica sobre la determinación de lo que es lo real, ontológico, político. No lo es por mofarse de los dioses, sino por ser incapaz de serenidad, de mantener una estructura intermedia constante que mantiene la ciudad de alguna manera lejos de la quiebra, lejos de los grandes entusiasmos y de las grandes caídas. En el fondo, entonces, el filósofo sería ateo de este tipo de dioses antes que el poeta blasfemo de otro tipo de dioses, ¿no? Esto es una cuestión importante. El poeta no es blasfemo y por eso es excluido, sino más bien el filósofo es ateo respecto a esta concepción de lo artístico poético. El dios entonces arrastra al alma suspendiendo al poeta, haciéndole depender, haciendo una cadena de dependencias, de reciprocidades, ex alelon, de recíprocamente, mutuamente, ligados por la misma fuerza. Esto, como os digo, es un elemento político de primer orden, lo veremos luego cuando analicemos el concepto de tragedia en Aristóteles, el concepto de catarsis fundamentalmente, que tiene que ver con este manejo profundo y profundamente político de la capacidad arrebatadora de la poesía, del drama, y la capacidad enternecedora de la lírica. En una ciudad que busca la coinonía, la comunidad, que trata de evitar la estasis, la guerra civil, de algún modo tiene que haber una coinonía
racional más que una coinonía emocional. Hay que buscar entonces, y esto es lo que intentará Aristóteles también, cómo aprovechar políticamente esta emocionalidad, subordinándola a la autoridad más racional. Veremos en el caso de la tragedia es paradigmático, es un género literario que modula políticamente esta capacidad coinónica de las emociones profundas ligadas a lo deinótico, a lo terrible, a lo emocionalmente que podría ser destructor. Cada poeta, entonces, depende de su musa, está poseído, está dominado por su musa, y entonces, de algún modo, como ya concluimos, ¿no? Aquí este penúltimo apartado, los rapsodas no son técnicos, sino son seres que están elegidos por lo divino, ceía moira, por una suerte divina. Estas son las ligazones, estas son las emociones, las fuerzas que ligan y hacen fuerte la poesía, y no la universalidad metódica de un territorio que tiene una estructura, unos objetos y unas formas de conocer y de proceder. A pesar de todo, y damos un paso más, a pesar de todo, a pesar de darle la razón, Ion sostiene que cuando ensalza a Homero, de algún modo no se siente poseso ni delirante, porque él es capaz de ver al público y pensar que si les hago reír cuando les tengo que hacer llorar o viceversa no cobro. Yo como rapsoda tengo varias almas, no me siento estar totalmente arrebatado. Y le pide, dice Sócrates, escucha cómo recito y verás que no estoy por ahí frenético, ni estoy maníaco, ni estoy delirando. Pero Sócrates, antes de dejarle cantar, le sigue limando la potencia de su arte y le va a enseñar que no solo, le va a mostrar que no solo no posee una técnica universal que pueda hablar de todo lo que hablan los poetas, todos los poetas, sino que además no tiene el peritaje necesario para saber si lo que está diciendo es verdad. Es decir, ni Homero ni Ion saben lo que es un carro de batalla mejor que el que hace los carros, no saben de navegación más que el marinero, no saben de adivinar más que el mántico, más que el adivino. Por lo tanto, tampoco en el sentido del contenido estricto de aquello de lo que se habla, de la transmisión de un conocimiento, de un saber, es la poesía arte, es la poesía tecne, porque realmente el poeta no sabe de lo que habla en sentido estricto. Cada saber tiene su propia técnica, cada forma de hacer las cosas tiene sus peritos. Para conducir el carro hay que saber unas cosas, para fabricar instrumentos hay que saber otras cosas. Por eso se distinguen las distintas técnicas, el herrero, el carpintero, el músico, y cada uno es perito en la suya. Cada técnica tiene su peritaje. Y además lo que sabemos de una no nos vale para otra. Yo tengo un título de fabricante de muebles y eso no me capacita para entender de la crianza de ovejas. Son capacitaciones diferentes. Cada saber, cada episteme, entonces cada fragmento de la realidad que tiene una estructura determinada se refiere a un tipo de cosa. Cada saber, cada episteme se refiere a un grupo de pragmata, de cosas, que es diferente, heteron, diferente de otra, y por lo tanto la tecne que requiere es en cada caso diferente. Así, de este modo, cuando tengo el saber adecuado a la técnica para fabricar los objetos, etc., sé, eideinai, tengo eidos, sé, veo, y conozco, gimnosco, verdaderamente, ¿no? Verdaderamente. Y la ciudad así está ordenada, zapatero a tus zapatos. Así, entonces, quien no tiene una técnica no conoce bien lo que dice o lo que hace el legómena y el pratómena. El poeta dice, pero conoce lo que dice, es como aquel que hace sin saber lo que hace. Quien no tiene una técnica no conoce bien lo que se dice o hace en el ámbito de otra. Sobre lo que Homero le pregunta Sócrates a Platón, Sócrates a Ión, sobre lo que dice Homero del áuriga, del adivino, del médico, del pescador, ¿quién es competente? ¿Quién es perito? ¿Homero, el rapsoda Ión o el áuriga, el médico, etcétera? La poesía, por lo tanto, y no solo la rapsodia, no es epistémica, sino emocional, por decirlo así, porque Homero no sabe de cosas concretas, igual que Ión tampoco sabe.
La poesía y la rapsodia conecta a los hombres, pero no por la frem, no por la cabeza, no por la frónesis, por la prudencia, sino que los conecta por algo incontrolable, algo magnífico, divino, pero divino en el sentido de desbocado. Se nos da y por lo tanto hay que colocarlo en algún sitio, pero no podemos entregarnos a ello. Es incontrolable por los hombres, porque los hombres no se pueden apoderar de esta fuente. Y por lo tanto no puede ser la base o el marco de la paideia, de la educación del ciudadano. Y lo mismo pasa también en el platonismo con la retórica, con aquellos que dicen que la verdad no está garantizando los procesos de conocimiento, sino que la verdad desaparece y queda una verosimilitud en la acción. No se puede, piensa Sócrates, construir una ciudad aristocrática, una ciudad ordenada, ni desde la retórica, ni desde la poética. En el horizonte aristocrático platónico no cabe entonces el delirio singularizante del poeta ni el pragmatismo escéptico del retórico. Sócrates, ya encaminándonos hacia el final, da un paso más, ¿no? Otro paso más. ¿En qué pasajes de Homero, es experto el rapsoda? ¿Cuáles conoce, cuáles ha estudiado? Aquello que decía que le envidiaba por la frecuentación de los poetas y su conocimiento. ¿Realmente el rapsoda sabe algo del poeta? ¿Puede juzgar aquello de lo que habla el poeta? Y Ion dice, por supuesto, yo todos los pasajes de Homero soy perito en ellos y tal. Y sin embargo Sócrates le dice que no es cierto. No es cierto. No es cierto, porque tú no dominas un arte concreto, tu arte no es un arte, ya te lo mostré antes, lo que tú dices no es fruto del logo, sino fruto del entusiasmo, y ahora te lo voy a mostrar de otra manera, porque tú no sabes nada, porque en realidad la poética, en realidad la rapsodia no tiene objeto, no es ni conocimiento, sino es entusiasmo, ni se refiere a un objeto como se tiene que referir todo conocimiento, porque no tiene un objeto específico, es decir, no es ni verdadero conocimiento, en sí mismo en cuanto a conocimiento, ni nos habla de ninguna realidad en sí misma. Por lo tanto, es desde estos dos puntos de vista, desde el punto de vista del pensar y del ser, algo que no puede ser incluido en el orden del discurso de la ciudad, del discurso dominante. Sócrates le dice, ¿tú sobre qué eres experto cuando hablas de Homero? Dice, sobre todo lo que puede decir un hombre y una mujer. Y Sócrates le dice, eso no es decir nada, no se puede ser especialista en general. Tú tienes que ser especialista en un ámbito concreto. Médico, tienes que ser timonel, agricultor. Porque, de algún modo, si tú dices que tú eres especialista en todo y que como dominas mejor que nadie a Homero, puedes hablar de todo, entonces le va ironizando, debería ser general, porque Homero habla de los generales que dirigen ejércitos. Homero tendría que saber cómo se dirige un ejército. Si tú sabes cómo sabe Homero, tú tendrías que ser el general y no los que hay, y que estás tardando ya en decir que te nombren general, ¿no? Se está riendo de él. Así es, Sócrates le sitúa ante una aporía, ante un dilema sobre el que Ion tiene que decidir. Dice Ion, mira, si dices la verdad, cuando dices que es por un arte y por un saber firme, por una tecne y por una episteme, por lo que puedes ensalzar a Homero, eres injusto, eres ariqués. Si lo que tú crees es verdad, eres injusto. ¿Por qué eres injusto? Porque dices que sabes, epistas hay, tienes episteme, porque dices que sabes muchas y bellas cosas y te burlas de mí porque no eres capaz de enseñármelas, no eres capaz de probármelas. Epideixein, no hay deixis, no hay mostración. Ni me indicas tampoco, ni eres capaz de decirme sobre los temas que realmente sabes, porque dices, sé de conducción, pero el Auriga sabe más que tú. Entonces, ni me dices una cosa de lo que sabes, ni me dices los temas de los que sabes. Y por lo tanto eres injusto, eres ariqués. Si tú piensas que las cosas son como tú crees en la estructura del arte. Pero, dice Sócrates, te voy a dar otra salida, te voy a dar una salida. Si no eres experto, si lo tuyo no es conocimiento, y no tienes por qué ser experto, si lo tuyo es predisposición divina, ceia moida, y realmente lo que estás es poseído, catejómeno, por Homero y Homero por el dios, entonces tú dices muchas cosas
sobre este poeta y no eres responsable y no eres injusto. Tú tienes que elegir entonces entre esta dualidad. ¿Cómo quieres ser llamado? Nomizestai. ¿Cómo quieres ser llamado? ¿Un hombre injusto porque sabe y no quiere decir? ¿O un hombre divino que lo que dice no lo dice porque lo sepa, sino porque es arrebatado por el Dios para decirlo? Entonces tienes que elegir, Ión. ¿Eres adikos o eres ceíos? ¿Eres injusto o eres divino? Estás poseído, no eres experto, no tienes por qué serlo. La poesía entonces y la rapsodia no son conocimiento, no son técnicas, son posesión, son arrebato, son delirio. Y entonces dime, soy divino, no soy técnico. Zeion einai kai me technikon. Soy divino y no técnico. Por lo tanto, Ión dice, bueno, pues claro, si me lo pones así, digo, soy divino, que parece que suena mejor y entonces, de algún modo, la poesía, la poética y la rapsodia son entonces sacadas del ámbito de lo epistémico, del verdadero conocimiento de la verdadera realidad. La poesía, el arte, entendido así, no es ni verdadero conocimiento ni tiene un objeto que forme parte de la realidad, sino que pertenece a otro ámbito y como tal ámbito entonces no puede formar parte de la estructura de la formación profunda del ciudadano en una ciudad perfectamente ordenada, que es la ciudad que propone Platón, una ciudad envuelta en unas ideas, fundamentalmente en la idea de bien, que ponen claridad, que ponen orden, que ponen principio, ponen fin, que distribuyen las capacidades y las fuerzas de los ciudadanos, que conectan el cielo, la ciudad y el cuerpo humano. Bueno, con esto acabamos